Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Entonces Jesús les dijo a los que venían caminando con él, camino de Emmaús: qué torpes son para entender, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando se acercaron a la aldea a la que se dirigían, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero lo retuvieron insistiéndole: quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Entonces entró para quedarse con ellos. Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces comenzaron a decirse el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Estos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y por su parte, los que habían regresado de Emmaús les relataron lo que les sucedió en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan. Palabra del Señor. El relato de los peregrinos de Emmaús es el relato que ilumina nuestro tercer domingo del tiempo de Pascua. Conocemos el relato, por eso lo tomé solo desde la última parte, desde la segunda mitad. Conocemos cómo estos peregrinos salían de Jerusalén yendo a la ciudad, hacia la aldea natal de uno de ellos, Emmaús, porque se había acabado todo. Venían de la decepción, venían de la pena, venían del preguntarse en el camino: ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber terminado el Señor, aquel a quien habíamos seguido? ¿Cómo pudo haber terminado en la cruz? Y en medio de ese caminar, de ese indagarse mutuamente, de preguntarse, de cuestionarse, Jesús sale a su encuentro, los alcanza en el camino y empieza este diálogo en el que poco a poco el Señor va a permitir que los ojos de estos discípulos se abran, que estos discípulos puedan reconocerlo. Parte, dice el relato, interpelándolos. Parte el relato saliendo a su encuentro, preguntándoles cómo están, qué venían conversando por el camino. Sigue el relato haciendo esta fuerte interpelación de Jesús a sus discípulos. ¿Cómo? Ustedes tendrían que creer. Ustedes, ¿cómo no se dieron cuenta de lo que está pasando? Continúa el relato con la explicación, con la interpretación de las Escrituras en clave del acontecimiento pascual. Les explicó, dice el texto, todo lo que las Escrituras decían desde Moisés y pasando por todos los profetas acerca de este acontecimiento y acerca de él mismo. Jesús fue sensibilizando el corazón de esos discípulos, fue abriéndolos al misterio. No llegamos a creer así de repente, no llegamos a creer como por un acto de magia, no. Hay una sensibilización en la fe, una sensibilización que apunta al corazón y que también apunta a la inteligencia, que Jesús va haciendo sobre estos dos hombres que los había encontrado en el camino
caminando cabizbajos y desilusionados. Y esa sensibilización en medio del camino va a ser lo que va a permitir lo que ocurre cuando ya está Jesús con ellos en la casa. Este Jesús que entra en la casa de estos discípulos solo porque ellos lo invitaron. No se impone, no se hace él el invitado. Espera la invitación de estos discípulos para que en medio de ese momento íntimo del pan partido y repartido puedan reconocerlo. Cuando parte el pan, ya el corazón, la mente, la mirada de esos discípulos ya se ha hecho sensible al misterio y, como dice el texto, son capaces de reconocerlo en el pan partido, en la fracción del pan, son capaces de reconocer el gesto del que habían sido testigos el día de la última cena y son capaces también de reconocer qué es lo que les había pasado cuando este forastero va abriéndoles el corazón, va abriéndoles el entendimiento para poder comprender y va encendiendo el corazón para hacer de ellos discípulos enviados. ¿Qué es lo que ocurre con los discípulos de Emaús al final? A pesar de que es de noche, ellos no se pueden guardar esta noticia. A pesar de que es de noche, ellos parten en esta misión nueva. Tienen que compartir con sus hermanos y sus amigos este acontecimiento que ha transformado radicalmente su vida. Este acontecimiento que ya no dejará tranquilos ni a ellos ni al resto de la comunidad. Hay que dejarse sensibilizar por el Señor, hay que dejarse tocar por este Señor que sale a nuestro encuentro. Que sale a nuestro encuentro en momentos inesperados, que sale a nuestro encuentro en los momentos de alegría y también en los momentos de tristeza y desazón, que está saliendo al encuentro en estos momentos tan particulares que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Pero hay que dejarse tocar por su palabra, dejarse tocar por el sonido de su voz para que en nosotros pueda operarse también ese milagro, para que pueda operarse en nosotros también esa acción extraordinaria que pasó con estos discípulos que iban camino a Emaús, para que nosotros podamos sentir cómo las palabras del Señor todavía siguen haciendo arder nuestro corazón y que ese ardor no nos puede dejar tranquilos y nos impulsa a salir a anunciar al Señor resucitado, al Señor que ha transformado nuestra vida, al Señor que quiere que sigamos siendo discípulos enviados en busca de nuevos discípulos para que el mundo crea.